Yo soy Felipe Rubio. Yo soy Walter Villamizar. Yo soy Iván Meneses, Somos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander De 10º nivel. del programa Ingeniería Electrónica. y les vamos a presentar ahora nuestro electrocardiógrafo. Vamos allá. Hola a todos, hoy tengo el gusto de presentarles el trabajo que nosotros los estudiantes de Introducción a la Bioingeniería semestre 2018-1 tenemos para mostrarles. El video consistirá en la descripción paso a paso de implementación de un dispositivo para adquirir señales ECG electrocardiográficas. Trataremos de hacer el video muy descriptivo para que cualquier persona interesada en realizarlo tenga la plena seguridad de entender todo, y lo mejor de todo, a un precio razonablemente bajo. Ya mencionando todo esto, comencemos. Si bien sabemos, cualquier proyecto presenta objetivos. Para nuestro caso, los objetivos son los resultados deseados para la debida ejecución de las actividades que integran el proyecto. Nuestro objetivo general consiste en experimentar con la instrumentación básica para adquisición y registro de señales o derivaciones ECG, electrocardiográficas. Ya sabiendo que nuestra estrategia consistirá en la experimentación, la adquisición y el registro de señales ECG, surge la pregunta, ¿y cómo lo conseguiremos? Para eso describiremos las actividades que nos llevarán al éxito del proyecto. Nuestros objetivos específicos consistirán en estudiar el comportamiento de un amplificador de instrumentación INA 128, estudiar el funcionamiento de un filtro pasaaltas y pasabajas, estudiar el funcionamiento de un amplificador inversor y aprender a utilizar los electrodos de electrocardiografía. Probablemente en este momento no entiendas muy bien qué es un electrocardiógrafo, pues tranquilo, te lo vamos a explicar. El electrocardiógrafo es un instrumento médico electrónico que capta y amplía los pulsos eléctricos del corazón. Para ello se conectan electrodos en las extremidades superiores e inferiores y en 6 posiciones precordiales. Como resultado, se obtiene el electrocardiograma, ECG. Los electrodos, por su parte, son los dispositivos que ponen en contacto al paciente con el electrocardiógrafo. A través de ellos se obtiene la información eléctrica del cuerpo del paciente. Teniendo estas definiciones muy claras, podemos mencionar que el electrocardiograma es una prueba que registra la actividad eléctrica del corazón. Cada latido produce una actividad eléctrica y con un electrocardiógrafo podemos ver cómo es esa actividad y si hay alteraciones del ritmo cardíaco. Los impulsos eléctricos se registran en forma de líneas o curvas comúnmente en papel milimetrado, las cuales traducen la contracción o relajación tanto de las aurículas como de los ventrículos. Este registro en papel es lo que se llama el electrocardiograma. Y si tienes dudas de cómo se realiza este procedimiento, para la ciencia de hoy en día esta es una prueba muy sencilla, apta para cualquier persona sin dolor ni siquiera riesgos, pues no se envía ningún tipo de electricidad en el cuerpo y que dura unos 5 minutos aproximadamente. El paciente se tiene que desvestir de cintura para arriba y en el pecho, brazos y piernas se colocan 10 electrodos adhesivos o pueden ser también de ventosas que van unidos al electrocardiógrafo por unos cables. Normalmente el paciente debe permanecer tumbado, acostado, relajado, sin hablar, respirando de una forma normal y con los brazos y piernas inmóviles. Y en ocasiones puede que el médico le pida que contenga la respiración durante unos segundos y evitar cualquier tipo de movimiento porque puede afectar el resultado. Hemos avanzado lo suficiente para reconocer a este dispositivo electrónico que la medicina actual utiliza mucho, pero muy seguramente te estarás preguntando, ¿por qué los electrodos tienen una ubicación fija? La respuesta proviene de un estándar ampliamente utilizado en la medicina, cuyo padre es Einthoven. Las derivaciones cardíacas son el registro de la diferencia de potenciales eléctricos entre dos puntos, ya sea dos electrodos, la derivación bipolar, o entre un punto virtual y un electrodo, las cuales son las derivaciones monopolares. Es importante saber que las derivaciones cardíacas no se deben analizar por separado,
sino en el conjunto de todo el electrocardiograma, pues cada derivación es un punto de vista dentro del mismo estímulo eléctrico. Para nuestro caso, se nos pidió solo medir una de las derivaciones bipolares estándar, las cuales son las derivaciones cardíacas clásicas del electrocardiograma, descritas por Beethoven, el padre de esta disciplina. La derivación 1, o la que estudiaremos, es precisamente la adquirida por la diferencia de potenciales entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. La derivación 1, nuestro brazo derecho será el potencial más positivo y nuestro brazo izquierdo será el potencial más negativo. Por su parte, la pierna derecha estará conectada a tierra. A grandes rasgos, nuestro trabajo se basó en estos parámetros de diseño que en un principio eran bloques en cascada. Lo que seguirá es una descripción del diseño y funcionalidad de cada uno de los circuitos que realizarán cada una de las funciones de los bloques. Este es el montaje en protoboard de nuestro electrocardiógrafo y voy a mostrar rápidamente cada una de las etapas que lo conforman. Acá tenemos la etapa de amplificación, para la cual se va a usar un amplificador de instrumentación INA 128. Acá tenemos un integrado con 4 amplificadores en los cuales se montaron los 2 filtros, un inversor y además el circuito de protección de pierna derecha, del cual se va a hablar más adelante. Esta parte conforma el filtro pasabajas, mientras que esta parte conforma el filtro pasaaltas y esta parte de arriba conforma el amplificador inversor. Ahora que conocemos el diagrama de bloques del electrocardiógrafo, vamos a proceder a explicar cada uno de los bloques que lo componen, empezando con el amplificador de instrumentación, el cual debe tener una ganancia de 50 y, como se había mencionado en los objetivos, para esta práctica utilizamos el amplificador de instrumentación INA 128. A continuación voy a mostrar cómo calibrarlo en el laboratorio para obtener la ganancia de 50. Ahora vamos a ver cómo se calibra el amplificador de instrumentación INA 128 para que tenga una ganancia de 50. Para empezar, entonces cabe aclarar que es un integrado que tiene polarización dual, es decir, se conecta 2 fuentes, una positiva y una negativa. Acá las podemos observar la polarización, y estas se conectan al pin 7, la alimentación positiva, y al pin 4, la alimentación negativa. El 5 es un voltaje de referencia que en nuestro caso lo vamos a conectar a tierra. Entre los pines 1 y 8 se conecta una resistencia R1 de 1.02K, ya que esta resistencia es la que nos va a garantizar el valor de ganancia de 50. Entre la terminal no inversora, que es el pin número 3, y la terminal inversora, que es el número 2, se colocan 2 fuentes para simular la diferencia de potencial que va a recibir el electrocardiógrafo. Es decir, estas 2 fuentes es como si fueran los 2 brazos que son la fuente de donde va a provenir la señal electrocardiográfica. En el pin número 6 tenemos la salida, que es la que vamos a ver más adelante como resultado de nuestra simulación. Otra cosa importante que vale la pena mencionar es que a la entrada del amplificador de instrumentación se tiene en el pin número 3 2 mV y en el pin número 2 1 mV, lo cual quiere decir que está entrando 1 mV al amplificador de instrumentación. A la salida esperamos tener 50 mV, ya que como la entrada es 1 mV, la queremos una ganancia de 50, vamos a tener una salida de 50 mV. Una cosa importante que se me olvidó mencionar es que para la resistencia R1 se usó un trimmer
que es un potenciómetro de precisión para tener un ajuste más fino de la ganancia. Para este esquemático se puede ver el datasheet del amplificador de instrumentación INAS 128 y así corroborar que todo lo que está montado corresponde con lo que se quiere obtener. En la gráfica se muestra la simulación del circuito esquemático mostrado anteriormente y se observa que a la salida se obtiene una onda que oscila entre 50 y menos 50 mV, que es lo que esperábamos, ya que a la entrada tenemos 1 mV. Acá podemos observar en el osciloscopio el ajuste de ganancia del amplificador de instrumentación. Para mostrar este procedimiento vamos a devolvernos al diagrama de bloques y acá vamos a mostrar cómo se realizó este ajuste. Acá tenemos el generador de señal que se ajusta a 500 milivoltios, un divisor resistivo que se conecta tal como se muestra acá al amplificador de instrumentación, a estos terminales, y medimos a la salida del amplificador de instrumentación y nos debería dar 125 milivolts, que es lo que corresponde a una amplificación de 50 de esta entrada configurada previamente. Ahora se observa en el osciloscopio el canal 1, que es el que está en amarillo, que corresponde a la señal del generador. Se observa que está en 500 milivolts pico a pico, y el canal 2, que corresponde al que está en color azul, corresponde a aproximadamente 125 milivolts, que era lo que se esperaba, y de esta forma se puede comprobar que el amplificador de instrumentación está calibrado con una ganancia igual a 50. Continuamos con la siguiente etapa del electrocardiógrafo, que consiste de un filtro pasaaltas. Acá se puede observar el circuito esquemático que se utilizó para este filtro, el cual es un filtro Butterworth de orden 2. ¿Por qué Butterworth? Porque Butterworth permite una respuesta en banda plana mejor que otros filtros y de orden 2 para asegurar la estabilidad del sistema, ya que con filtros de mayor orden se puede volver el sistema inestable y eso no conviene. Para la implementación de este filtro se usaron dos capacitores, una resistencia y un potenciómetro de precisión o trimmer, con el fin de que tengamos un mejor ajuste de la frecuencia de corte, ya que es muy importante que el filtro quede en la frecuencia de corte exacta para que no nos corte señales importantes o para que no nos deje pasar componentes de frecuencia que no necesitamos. Por eso el trimmer se usó en donde está R2, ya que está asociada a este nodo se encuentra la frecuencia donde se va a encontrar el polo. Es decir, este polo es el que determina la frecuencia de corte del filtro, que es de 0.5 Hz, y más adelante vamos a ver cómo es la respuesta en frecuencia de este filtro. Acá se puede observar la simulación del esquemático anterior, donde se observa que aproximadamente en 500 MHz o 0.5 Hz se encuentra la frecuencia de menos 3 dB o frecuencia de corte del filtro pasaaltas. Esta es la frecuencia a partir de la cual las componentes de frecuencias superiores van a pasar por el filtro. Acá se muestra en el osciloscopio la respuesta del filtro pasaaltas, donde se observa en amarillo la salida del amplificador de instrumentación, que va a ser la entrada a nuestro filtro, y en color azul se observa la salida del filtro. Como se puede observar, se ajustó una frecuencia de 500 MHz, que es 0.5 Hz, y para una entrada de 124 mV se tiene una respuesta del filtro de 87.2 mV.
Es decir, el filtro está atenuando en 1 sobre raíz de 2 veces la señal de entrada, que es lo que se espera, ya que esto es lo que tiene que hacer el filtro justo en la frecuencia de corte. Con este resultado se puede concluir que la frecuencia de corte quedó bien puesta en el filtro pasaaltas y se va a tener una respuesta adecuada de este filtro. Ahora, continuando con el filtro pasabajas Budweiser de orden 2, mostramos el circuito a implementar con los valores de resistencias y condensadores correspondientes para obtener una frecuencia de corte de 40 Hz. Es importante tener en cuenta que la resistencia R1 va a ser reemplazada por un trimmer o un potenciómetro de precisión para poder hacer un ajuste a esta frecuencia de corte del circuito en la implementación debido a la tolerancia de los elementos discretos utilizados. Ahora apreciamos la simulación del circuito, podemos ver que en la banda plana la ganancia es de 0 dB y la atenuación en la frecuencia de corte es de 40 dB por deca. Bien, ahora hacemos la medición del filtro pasabajas en el circuito implementado. La señal del canal 1, la de color amarillo, es la entrada al filtro y la señal del canal 2 de color azul es la salida del filtro. Como podemos ver, la frecuencia está próxima a los 40 Hz y vemos la atenuación de menos 3 dB respecto de la señal de salida a la entrada. Bien, finalmente el último bloque que tenemos por analizar es amplificador inversor con ganancia de 20, el cual nos va a ayudar a cumplir la especificación del electrocardiógrafo de tener una ganancia de 1000. El circuito consta de esta configuración del amplificador inversor y la resistencia R1 será reemplazada por un potenciómetro de precisión para ajustar esta ganancia en la implementación. Podemos ver la simulación, la onda verde es la señal de salida del amplificador, la roja la señal de entrada. Podemos ver que se invierte la señal y la ganancia de 20. Ahora continuando, ya mostramos todos los circuitos a implementar para la realización del electrocardiógrafo. Ahora vamos a realizar la calibración del ancho de banda del mismo. El ancho de banda de nuestro electrocardiógrafo es de 0,5 Hz hasta los 40 Hz, debido a que el electrocardiograma que vamos a adquirir no será usado no será para uso clínico. Entonces vamos primero a mencionar unas cotas importantes. La señal de entrada de entrada de nuestro electrocardiógrafo, que en este caso es el generador de funciones, el canal 1, la de color amarillo, tiene una amplitud de 500 mV pico a pico. Sin embargo, hay un arreglo de resistencias que nos ayuda a disminuir este valor de voltaje en la señal. Por lo tanto, el valor real de la salida de nuestro electrocardiógrafo en una frecuencia central de 20 Hz sin ninguna atenuación por los filtros va a ser de 2500 mV. Por lo tanto, esperamos que en cada frecuencia de corte la señal de salida sea de 1760 mV. Entonces, comenzamos ajustando la frecuencia de nuestro generador de señales en 0,5 Hz y ahora vamos a mirar con la señal del canal 2 del osciloscopio, la de color azul, la salida del filtro pasaaltas. Y en este punto la señal solo ha pasado por el amplificador de instrumentación y por el filtro pasaaltas. Y observamos que la salida es de aproximadamente 1760 mV, lo cual nos indica una atenuación de menos 3 dB en esta frecuencia. Por lo tanto, el filtro pasaaltas ha sido calibrado. Ahora, continuando con la calibración del filtro pasabajas, ubicamos la frecuencia del generador de señales en los 40 Hz y miramos la señal de salida en el filtro pasabajas. Vemos que la salida es de 1760 mV, que es la señal del canal del osciloscopio de color azul, y también, como habíamos mencionado, la salida en una frecuencia central es de 2500 mV, por lo tanto hay una atenuación de menos 3 dB en esta frecuencia. De esta manera comprobamos que nuestro electrocardiógrafo ha sido calibrado en el ancho de banda requerido. Si bien con los circuitos presentados anteriormente ya se puede hacer la toma de la derivación 1 del electrocardiograma, presentamos ahora el circuito de protección de pierna derecha, el cual nos va a permitir
aislar la pierna derecha como tal de la tierra eléctrica. Entonces, el circuito consta de un buffer y en el cual van a entrar los electrodos de la derivación 1 de la mano derecha y de la mano izquierda mediante unas resistencias de 2 megas para asegurar aún más que la impedancia de entrada sea muy alta. También cabe aclarar que este circuito nos va a permitir mejorar la relación señal-ruido, por lo tanto, la derivación 1 del electrocardiograma se va a poder apreciar de mejor manera. Ahora vamos a pasar a tomar la derivación 1 ya con todos estos circuitos mostrados implementados. Esta es la implementación del electrocardiógrafo sin el circuito de protección de pierna derecha. Aquí podemos ver la tapa de amplificación con el OPAN diferencial INA 128 y en esta parte están implementados los filtros pasada alta y pasada bajas en frecuencias de corte de 0,5 Hz y 40 Hz y el amplificador inversor para lograr la ganancia total de 1000. Podemos apreciar que el paciente está conectado en la mano derecha, en la pierna derecha y en la mano izquierda por los electrodos, y en el osciloscopio se puede apreciar la derivación número 1. En el electrocardiograma se puede apreciar la onda P, el complejo QRS y la onda T. Ahora presentamos el electrocardiógrafo con el circuito de protección de pierna derecha. Aquí se puede ver implementado en la protoboard el circuito pasabajas, pasaltas. También ahí está incluido el circuito de protección de pierna derecha y un amplificador inversor de ganancia 20. Y aquí en esta parte donde entra la señal diferencial estamos tomando la derivación 1 con el OPAN INA 128, amplificador de instrumentación con ganancia de 50. Vemos que aquí están los electrodos conectados al paciente, un electrodo en la mano derecha, otro en la mano izquierda y el electrodo de la pierna derecha. Y en el osciloscopio se puede apreciar el electrocardiograma. En el electrocardiograma que estamos viendo se aprecia que el ruido es considerablemente muy pequeño y se puede apreciar la onda P, el complejo QRS y la onda T. Eso es todo, amigos.